Ojo con el dato, fueron elecciones. ¿Qué pasa en Ucrania? Ucrania del 2014, Rusia le había dicho, 2014 en Ucrania, Rusia decía, oye, estás haciendo Estados Unidos, toda Europa, todo el occidente está aquí porque había manifestaciones. Ucrania del 2014 empezaba a hacer un conflicto en Ucrania y por eso Rusia dice, ok, voy a confiar en ti, me adquiero lo que es Crimea, que es parte de lo que era el litoral, y empieza a existir una independencia en Ucrania 2014. Y ahí venía un conflicto, 2014, y ahora tenemos un conflicto del día de hoy. Bueno, desde el día 2022 existe un conflicto entre Ucrania y Rusia porque no respetó ciertos tratados de que no iba a haber interferencia del bloque occidental, toda Europa, Estados Unidos, y algo que ya es evidente que pasa en Ucrania y que no respetaba lo que era la zona de Donbass. Ojo con el dato, eso pasó en 2014 en Ucrania y pasa exactamente el mismo modus operandi en Serbia. En Serbia se llevaron elecciones y la gente, pues, entre comillas, salió a manifestarse, sí. Obviamente el que perdió son millones de votos, no lo vamos a ir a negar, por eso se ve tan nutrida las manifestaciones. Pero Rusia empieza a decir, ¿sabes qué? Aquí hubo interferencia, aquí hubo gente que se está de una u otra forma manifestando gracias al financiamiento de Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea. Ahora bien, para entender esto, ya entendimos lo que es un poco de lo que es de dónde viene este conflicto, ¿no? En el aspecto, ok, es por Ucrania toda esta onda, pero ahora hay que entender dónde está Serbia. Casualmente Serbia también está por la parte de Ucrania. Ahí lo estás viendo en pantalla entre República Checa, Polonia, Alemania, todo ese bloque occidental, todo ese bloque en el aspecto de que hay que entender dónde está Serbia. ¿Qué es lo que quieren? Pues obviamente adquirir más aliados, pero no es adquirir aliados, sino que empezar a hacer injerencias, a hacer golpes de estados a diferencia de África que hace golpes de estado porque es intolerante la corrupción, porque si estás dando a centavo de dólar, a centavo de euro, lo que es materia prima, que tendrías que darlo a cientos de dólares o a cientos de euros, y no hay negocio en África, quiere decir que hay algo, y por eso los golpes de estados de África. Aquí lo interesante es porque quieren otra vez esos aliados, esta Unión Europea, pues de una u otra forma cercar lo que es Rusia. Es algo interesante entender todo esto para avanzar lo que es Serbia. Aquí van a hablar mucho de lo que es Maidán. ¿Qué es Maidán? Maidán es el centro ucraniano, vuelvo a insistir, ese movimiento que hubo en Ucrania de golpe de Estado, intento de golpe de Estado, se llama Maidán. Por eso vamos a estar escuchando esas palabritas, Maidán, ¿no? En especial, no en portales occidentales. The Guardian habla de aquí, de lo que está pasando, ¿no? Los policías de Serbia lanzan gases lacrimógenos mientras miles de personas protestan por elecciones injustas. ¿Por qué? Porque quedó el mismo bloque, quedó las mismas, el mismo grupo, no hubo mucha diferencia. Pero bueno, es lo que establece hoy The Guardian. Bueno, desde el día de ayer The Guardian. La policía lanzó gases lacrimógenos mientras miles de personas se reunían en Belgrado para exigir la anulación de las elecciones parlamentarias y locales desde hace una semana, que los observadores internacionales calificaron de injustas. El populista Partido Progresista Serbio en el poder obtuvo el 46% de los votos en las elecciones parlamentarias anticipadas del pasado fin de semana, según los resultados preliminares de la Comisión Electoral Estatal. Y bueno, esto es lo que se está manejando. Hubo unas elecciones parlamentarias, llámese senadores, diputados, como ustedes quieran llamarle, y pues obviamente quedó el mismo bloque, en el aspecto de que ese mismo bloque va a hacer que de una u otra forma empiece las leyes fluyan, no exista un bloqueo dentro de los mismos decretos. Ahora bien, ¿qué es lo que también está pasando? Bueno, el día de hoy también dan a conocer lo siguiente, portales serbios, donde hablan Bernavic en el aspecto, empieza a hablar de lo siguiente: este es un intento de Maidán, quieren usar la violencia para cambiar la voluntad electoral del pueblo. Vuelvo a insistir,
¿Qué es Maidán? Es lo que se llamaba allá en Ucrania. Era el movimiento, era la plaza donde se reunieron allá los ucranianos para que existiera ese golpe de estado, intentar derrocar a los rusos, pero no lo lograron en el aspecto de que todo eso fue financiado. Por eso hablan mucho de Maidán. En el concepto establece lo siguiente: la primera ministra serbia, Ana Brnabić, es invitada bueno, a un portal de televisión, muestra las pruebas de, ¿sabes qué? Hubo manifestaciones, nosotros no solamente las contuvimos, no hubo, como dice The Guardian, violencia, no hubo violencia, porque serían los primeros titulares, ¿no? Violencia del gobierno, el gas lacrimógeno, que está dentro de los parámetros, a diferencia de Francia cuando te manifiestas, cuando se manifestaron por las pensiones y jubilaciones, hubo demasiada violencia en Francia y miren, los medios de comunicación calladitos ante la violencia, sí hablaban de las manifestaciones, pero el brutal dominio de cómo llevar a los franceses a sus casas, a patadas, agarrándolos de las playas, arrancándole las playeras. Es algo interesante como según el medio, según van dando la narrativa. Es algo interesante porque es lo que establece la ministra, ¿no? De Relaciones Exteriores. ¿Sabes qué? Nosotros contuvimos todo esto, no hubo nada que de agresiones, a diferencia de Alemania, cuando se empiezan a manifestar. Obviamente tengo que recopilar datos de rusos porque obviamente todo esto está muy inclinado de que Serbia, las elecciones, toda esta onda, pero también tenemos que observar el otro lado, porque ya lo había hecho Rusia. Rusia ya había, el Kremlin, se ven los intentos de provocar disturbios en Serbia en el extranjero. Y ojo con el dato, Rusia ya los había localizado con su trabajo de inteligencia. Primera ministra Serbia agradece a los servicios especiales rusos su advertencia sobre los disturbios en Belgrado. Ya se había adelantado Rusia en el aspecto, ¿sabes qué? Va a venir un golpe de estado, va a venir un intento de manifestación, de provocación. Y le avisó a la ministra de Serbia semanas antes, bueno, días antes, ¿sabes qué? Prepárate, no puedes agredir porque los medios van a intensificarlo. Es lo que establece Ana Brnabić. Comentó los intentos de este domingo de partidarios de la oposición de irrumpir en la administración municipal de la capital. Es lo que establece en el aspecto de que todo esto ya lo tenía contemplado. También en Rusia hablan de lo siguiente. Zakharova calificó de obvios los intentos del Occidente en cambiar la situación en Serbia, los intentos del Occidente colectivo de sacudir la situación en Serbia, utilizando las técnicas de golpes de Maidán, es decir, los golpes de Ucrania, son obvios, lo dijo en TASS la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. Ahora bien, el presidente Alexander Vučić, durante un discurso de emergencia de la nación, argumentó que el intento de asaltar el edificio de la administración de la ciudad de Belgrado por parte de partidarios de la oposición pro-occidental, es decir, que ellos están a favor de la privatización, son liberales, neoliberales, pro-occidental, fue causado por un factor externo y tenían como objetivo socavar la soberanía del país. ¿Qué es socavar la soberanía del país? Provocar un golpe de Estado, porque al principio sería ir por el Parlamento. No, estamos en contra del Parlamento. Y al tener éxito de agarrar el Parlamento, déjate la oposición de erradicar, dejar nulo lo que es el Parlamento, iban a ir por la ministra y hacer así el golpe de